allí tu infinita imagen simboliza el amor. No hablan de flores pintadas ni de aposentos dorados, hablan de amores llanos. Hablan de tu sacrificio. Buenas noches con todos. De esta manera vamos a dar inicio a esta tertulia literaria del espacio Casa Lectoras. Muy bien, buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar sobre La agonía de Razuñiti, el comentario de esta obra del escritor José María Arguedas. Precisamente estamos aquí para comentar sobre esta obra de la Taita Arguedas. Bien, vamos a hacer una introducción sobre la vida y obra del escritor José María Arguedas para ir conociendo un poco más, y luego vamos a dar el espacio. Ya están presentes acá. A ver, saluda el doctor Rubén López Huanca. Él es músico, artista, que nos acompaña en la sala. Y también tenemos a la doctora Mari Carrizal Esticona, quien van a comentar esta obra bonita de La agonía de Razuñiti. Habla de la música y ellos son especialmente artistas y sobre todo dedicados a la música. Tiene que ver con su profesión, y Arguedas amaba mucho a la música. Vamos a presentar entonces la introducción y luego ya vamos a dar pase a nuestros invitados de honor que hemos ido mencionando. Bien, muy buenas noches, amable público. Muy buenas noches también, doctor Benjamín, y muchas gracias por la invitación. Queremos agradecer profundamente este gran proyecto como es Responsabilidad Social Universitaria de la UNIA, con este proyecto de la Casa Lectora, ¿no? Y bien, como usted lo ha mencionado, pues estamos en las tertulias literarias nocturnas, ¿no? Todo esto pues para fomentar la lectura y también los comentarios, ¿no? Bien, nuevamente mi nombre es Roosevelt López Huanca y bueno, esta noche vamos a compartir bastante de nuestro gran maestro José María Arguedas. Bien, también tengo acá presente a mi lado también, a ver, doctora. Mari Carrizal Esticona, muy buenas noches, público en general. Agradeciendo siempre al doctor Benjamín Zavala por lo que él es responsable de este proyecto tan hermoso, la Casa Lectora, que aprenderemos mucho. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar esta noche cultural un poquito apreciando sobre la vida y obra de un gran maestro andahuaylino de la región Apurímac. Maestro Melchizedek, no sé si nos puede compartir el video sobre la vida y obra 8 de enero de José 1911 María en Andahuaylas, Arguedas. en el corazón de la Sierra Sur del Perú. Era hijo de Víctor Manuel Arguedas, abogado cusqueño, y de Victoria Altamirano, proveniente de una familia aristocrática local. La muerte prematura de su madre, cuando él tenía apenas 3 años, marcó el inicio de una infancia desgarradora. Su padre volvió a casarse con una hacendada llamada Grimanesa Arangoitia, cuya casa en Puquio se convirtió para Arguedas en el escenario de abusos psicológicos y físicos. Arguedas
fue relegado al ámbito doméstico, apartado de la mesa principal, enviado con los criados indígenas, donde su hermanastro Pablo Pacheco lo maltrataba cruelmente. Fue testigo de escenas de violencia y humillación que marcaron para siempre al escritor. El mismo Arguedas testimonió al respecto. Cuando llegó mi hermanastro de vacaciones, ocurrió algo verdaderamente terrible. Desde el primer momento, yo le caí muy mal, porque este sujeto era de facciones indígenas y yo, de muchacho, tenía el pelo un poco castaño y era blanco en comparación con él. Yo fui relegado a la cocina. Quedaba obligado a hacer algunas labores domésticas, a cuidar los becerros, a traerle el caballo como mozo. Era un criminal de esos clásicos. Trataba muy mal a los indios y esto sí me dolía mucho y lo llegué a odiar como lo odiaban todos los indios. Era un gamonal. Pero en medio de este sufrimiento, Arguedas halló consuelo en la cultura quechua. Aprendió el idioma de los criados y compartió sus cantos, cuentos y rituales, sus alegrías y tristezas. Estos años no solo moldearon su sensibilidad artística, sino que lo convirtieron en un indígena de espíritu, un puente viviente entre dos mundos, el andino y el occidental. Durante su adolescencia escapó junto a su hermano Arístides de la casa de su madrastra y vivió por 2 años en la hacienda Biseca con su tía Zoila Rosa. Allí participó en las faenas agrícolas, convivió con campesinos y guardó de esa etapa un recuerdo profundamente importante y entrañable. Para muchos, ese fue el verdadero nacimiento espiritual de José María Arguedas. Durante su adolescencia, Arguedas vivió entre más de 200 pueblos, acompañando a su padre, un abogado errante. La educación de Arguedas fue tan fragmentada como su niñez. Estudió la primaria en San Juan de Lucanas, Puquio y Ayacucho, y la secundaria en Huancayo, Ica y Lima. En Ica sufrió el rechazo por su origen serrano. Fue humillado por una joven costeña de quien se enamoró y no fue correspondido simplemente por ser de la sierra. Sin embargo, lejos de sentirse derrotado, demostró su capacidad intelectual, venciendo el prejuicio con excelencia académica. En 1931, Arguedas ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, donde encontró un ambiente de gran efervescencia intelectual y muy estimulante. Allí se cruzó con grandes figuras como el poeta Emilio Adolfo Westphalen y el filósofo Carlos Cueto Fernandini. Se tituló en literatura y luego estudió etnología, obteniendo el doctorado con una tesis comparativa sobre las comunidades indígenas del Perú y España. Durante estos años publicó su primer cuento, Guarma Cuyay, Amor de Niño, en 1933 y su primer libro, Agua, en 1935. Esta obra marcó el inicio de un neoindigenismo más íntimo, menos folclórico y más comprometido con la realidad viva de los pueblos andinos. Arguedas también fue un apasionado educador. Enseñó en Sicuani y en varios colegios de Lima, como el Alfonso Ugarte, el Guadalupe y el Mariano Melgar. Paralelamente, trabajó como funcionario en el Ministerio de Educación, promoviendo el arte andino, el folclore y la cultura popular. Fue director de la Casa de la Cultura del Perú entre los años 1963 a 1964 y del Museo Nacional de Historia entre los años 1964 y 1966. Como etnólogo y antropólogo, recorrió el país recogiendo canciones, cuentos, danzas y mitos. En sus múltiples ensayos, defendió la dignidad estética del arte popular y planteó una cultura peruana mestiza, viva y sin complejos. La narrativa de Arguedas es más que la literatura, testimonio, poesía y etnografía. No inventó mundos, los narró desde dentro. Su obra retrata la lucha de los pueblos originarios por seguir siendo a pesar de todo. Entre sus obras destacan Jaguar Fiesta,
Muy bien, hemos estado observando sobre la vida y obra del escritor José María Arguedas. De 1941, en donde asistimos al retrato de la fiesta taurina andina, símbolo de resistencia cultural. También tenemos a Los Ríos Profundos, de 1958, una novela autobiográfica considerada su obra maestra. El Sexto, de 1961, está basado en su experiencia carcelaria y es una crítica al autoritarismo. Todas las Sangres, de 1964, es un ambicioso intento de mostrar al Perú como un mosaico social en conflicto. Por último, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, de 1971, es una novela inacabada que mezcla diario personal, ficción y crónica del Perú moderno. También escribió cuentos como El Sueño del Pongo, La Agonía de Rasuñiti y recopilaciones como Canto Quechua, que terminaron por consagrar a Arguedas como una voz única y profundamente humana de la literatura hispanoamericana. No obstante, a pesar de su éxito, José María Arguedas nunca dejó de luchar contra la depresión, ese gran monstruo. En 1944 sufrió una grave crisis emocional. El mismo Arguedas nos dice: yo sigo mal, van 3 años que mi vida es una alternativa de relativo alivio y de días y noches en que parece que ya voy a terminar. No leo, apenas escribo, cualquier preocupación intensa me abate totalmente, solo con un descanso prolongado. Bien, de esta forma hemos visto una parte de la biografía del escritor José María Arguedas. Sabemos que él es mestizo, pero aprende el idioma entre los quechuas, ¿no? Y va a amar bastante al mundo andino. Y finalmente queda con el idioma quechua y va a ser reconocido como un quechua hablante en San Marcos, un escritor. Y también con la profesión, lo que es literatura, ¿no? Porque tampoco es cualquier andino quechua hablante, ¿no? Tiene una formación en lengua y literatura en San Marcos y también etnólogo también, ¿no? Y va a recorrer casi todo el Perú y al extranjero también. Muy bien, vamos a dar pase ya a Mari Carrizales, Roosevelt, que nos acompañan esta noche para comentar la obra de La Agonía de Rasuñiti. Bien, sí, pues antes de entrar a la obra, pues es muy necesario conocer, ¿no?, al autor, ¿no? Como bien lo dijo usted, doctor, pues José María Arguedas fue uno de los escritores, también fue antropólogo, etnólogo también, digamos, uno de los más importantes del Perú y de América Latina, ¿no? Su obra es reconocida por representar la vida, la cultura, la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos, especialmente de los quechua blancos. Arguedas, pues, él nace un 18 de enero de 1911 en la provincia de Andahuaylas, ¿no?, en Perú. Y durante su infancia, pues, como hemos podido ver parte del video, pues, ha convivido con las comunidades indígenas, ¿no?, aprendiendo el idioma quechua, antes que el español incluso. Esta experiencia, pues, ha marcado profundamente en su pensamiento y su obra literaria, ¿no? Además de escritor, pues, trabajó como antropólogo también, también investigador y docente, dedicado gran parte de su vida al estudio de las culturas andinas. Sus obras, pues, como ya lo ha mencionado también en el video, pues, es Yaguar Fiesta, está Los Ríos Profundos, está Las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Y aquí casualmente, pues, haciendo un poquito de memoria, pues, el 2011, mi persona, pues, laboraba en la Universidad Nacional Micaela de Bastidas, en Apurímac, en la ciudad de Abancay.
el cual en conmemoración a los 100 años de José María Arguedas se realizó un congreso internacional, ¿no? Bueno, en realidad el congreso no solo fue una fecha, sino ha sido todo un año, donde se invitaron pues a bastantes estudiosos de la vida y obra de José María Arguedas, ¿no? Cada mes se realizaba y se analizaba sus obras. Me acuerdo que digamos, para ya el congreso final, pues, así como a Arguedas también le gustaba bastante la música tradicional, más que todo la música de la zona quechua, y en el idioma quechua, pues, vino una gran artista, bueno, que ahora lamentablemente ya no la tenemos acá, me refiero a Martina Portocarrero. Ella vino para el Congreso Internacional por los 100 años de nacimiento de José María Arguedas, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de ser parte de su marco musical, ¿no? La acompañé, bueno, en el escenario y cantamos juntos, recordando los 100 años de vida del maestro José María Arguedas. Bien, entonces conocemos al autor un poco de su vida, de su obra. Ahora vamos a pasar ya a la obra en sí. A ver, voy a invitar acá a la autora Mari Carrizales. Bueno, la agonía de Rasu Ñiti fue escrita y publicada en el año de 1962 por José María Arguedas Altamirano. Bueno, es uno de sus cuentos más importantes, que retrata los últimos momentos de un danzante de tijeras, mostrando la continuidad de la tradición andina y la transmisión espiritual de su arte. A la vez, el género de la obra es cuento, movimiento literario, indigenismo o narrativa andina. Bueno, si habría el tiempo de poder visualizar, doctor Benjamín, Sí. en resumen, A ver, esta lo voy a pequeña proyectar. obra teatralizado, ¿no?, de Rasu. La agonía de Rasu. Investigador sobre la danza de las tijeras, en este cuento de Rasu Ñiti nos subraya la importancia de la herencia, de la tradición, el encargo en el mundo andino de esta manifestación de la danza de las tijeras. Eso es un concepto rapidísimo sobre la agonía de Rasu Ñiti. Pakicha mancha Tinha estar culiata Pakicha mancha Tinha estar culiata Mamãe kita pinsu Oi pinsu El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada del Saño. El corazón avisa, mujer. Huamani está hablando. Tú no lo puedes oír.
Me habla directo al pecho. ¿A dónde está el sol? Ahí habrá pasado. Mucho del centro del cielo. Ha pasado. Ha entrado aquí. Ahí está. Tardará aún la chiririnca que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí, no vamos a poder oírla, aunque zumbe con toda su fuerza, porque voy a estar bailando. ¿Estás viendo al Guamani sobre mi cabeza? Está tranquilo. ¿De qué color es? Gris. La mancha blanca sobre su espalda está ardiendo. Así es. Voy a despedirme. Anda. Alcánzame las tijeras. Sobre la cabeza de tu padre. No. ¡Estoy llegando! El Guamani está tranquilo. ¡El dios está llegando! ¡Se tragará el ojo del caballo!
sea sobre su frente. El Guamani ya está sobre su corazón. Solo él lo mira. Yo ya no lo veo. El Guamani aquí, en mi cabeza, en mi pecho, aleteando. Está bien, Guamani está contento. Se le ve en su cabeza. Se le ve en su cabeza. Guamani está contento. Yo no lo veo. Enterraremos al anochecer al padre Rasuniti. ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡Él mismo bailando! Cóndor necesita paloma. Paloma necesita pues cóndor. Danza nunca muere. Por danza el ojo de nadie llora. Guamani es Guamani. Muchas gracias, doctor Benjamín. Bien, qué lindo ver una obra de el gran Taita Arguedas teatralizado, y más aún se pone más hermoso, más lindo cuando vemos a uno de sus amigos en vida ejecutando justamente en esta obra teatral. Acabo de ver a este gran maestro del violín, Máximo Damián. Como sabe, doctora, Máximo Damián pues ha sido amigo, su amigo del Taita, de ¿no? Taita Arguedas, sí. Es más, cuando él presagiaba ya su muerte, porque ya tenía preparado esto, él dijo, ¿no?, que el día de mi entierro yo quiero que esté, ¿no? Y dio una relación, dentro de esa relación de músicos estaba justamente pues Máximo Damián, ¿no? Exacto, quería la presencia, ¿no? De que claro, ahí exprese a través de su instrumento, ¿no? También el gran charanguista Jaime Guardia, así como también otro guitarrista que se nos fue hace poco nomás, el gran maestro Raúl García Zárate, ¿no? Que fueron amigos en vida de este gran personaje Taita Arguedas. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Quiero dar una pequeña introducción acerca de la agonía de Rasuniti, ¿no? Es uno de los cuentos más importantes de la literatura peruana contemporánea. En esta obra, pues José María Arguedas plasma con gran sensibilidad la cosmovisión andina. ¿Qué muestra ahí?
cómo la vida, la muerte, el arte, la espiritualidad, que forman parte de toda una misma realidad. El autor no presenta la muerte como un acontecimiento trágico o final, sino como un proceso natural de continuidad, donde el conocimiento, la identidad, la tradición sobreviven en quienes heredan ese legado cultural. A la vez, el relato constituye una profunda reivindicación de la cultura andina y de sus manifestaciones artísticas, especialmente en la danza de las tijeras, reconocida como una de las expresiones culturales importantes del Perú. Arguedas logra, pues, con esta obra, ¿no?, acercar al lector a una visión del mundo donde el ser humano mantiene una relación permanente, ¿no?, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, los espíritus y sobre todo con sus antepasados. Colega. Sí, pues para entender esta genial obra de José María Arguedas, pues tenemos que entender también qué simboliza la danza, ¿no? Sobre todo esta danza. Tenemos que conocer la danza de las tijeras, ¿no? No sé si nos podría hablar algo de la danza de las tijeras, doctora. Bueno, sabemos de que el arte de la danza es, pues, ancestral de la humanidad, es la más antigua de la humanidad, ¿no?, que expresa y que es todo un lenguaje a través de nuestro cuerpo, ¿no? La danza en el Perú como expresión artística, social y cultural, pues tiene toda una historia. Y quienes lo transmiten, ¿no?, quienes lo transmiten esta herencia cultural, pues se va, bueno, valga la redundancia, transmitiendo de generación en generación, ¿no? Esa es nuestra identidad. Quiero de repente, para tener clara la idea, la danza pues es amplia, ¿no? Para tener un poco de conocimiento, la danza se clasifica, hay diversos autores que lo clasifican en diversos géneros, ¿no? Uno de ellos es Alberto Dayer, por ejemplo, clasifica en géneros de la danza autóctona, la danza popular, que está dentro de la danza popular, la danza folclórica y la danza urbana. Y ahí podemos observar lo que está dentro de la danza folclórica, la danza de las tijeras. Otro que también lo clasifican en el género de la danza clásica, el más conocido, el ballet, la danza moderna y la danza contemporánea. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de la danza de las tijeras, ¿no? Fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación en marzo del 2005, pero posteriormente también ha sido declarado por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un reconocimiento profundo al valor histórico, cultural y espiritual. Bueno, en este sentido, el danzante Rómulo Guamaní, conocido como Cori Sisicha, nos señala de que nuestros abuelos cuentan, dice que la danza era perseguida, hasta vetada en la comunidad. No permitían que un danzante pueda ingresar a la iglesia, ¿no? Porque mencionaban de que tenía un pacto con el diablo, o que era el supay, nos dice, ¿no? Asimismo también Rómulo nos menciona o nos afirma de que esta danza es profundamente vinculada con la naturaleza y con la espiritualidad. Se relaciona con la madre tierra, la madre tierra que nos brinda los alimentos, con el aire que respiramos, con el agua, un elemento líquido vital
con el Padre Sol, que es fuente de vida. Y todos estos elementos forman parte, pues, de la cosmovisión andina, que tienen todo el sentido de la danza de las tijeras. Colega, ¿qué más podemos Claro, si bien es cierto, Arguedas nos muestra, ¿no? Como de forma simbólica la danza, pues, de las tijeras. En realidad esta danza tiene bastante significado profundo, ¿no? Quiero hablar un poco, digamos, del origen de esta danza, de las tijeras, ¿no? En realidad esta danza, pues, proviene o remota bastante de las antiguas expresiones rituales, ¿no? Danzas, por ejemplo, como el Tusuclaica, que en español vendría a ser la danza de los brujos, o el Taquioncoy, que vendría a ser el canto de los curanderos, ¿no? Se dice que estas dos danzas han podido ser los antecesores de esta danza de las tijeras, ¿no? Y bueno, ambas danzas pues están vinculadas pues con los sacerdotes, brujos o curanderos prehispánicos. Durante la época colonial pues estos personajes pues han sido perseguidos, como bien ya lo dijo acá la doctora, ¿no? Por los españoles, debido a que se resistían a abandonar sus creencias, sus prácticas religiosas ancestrales, para adoptar la religión impuesta por los conquistadores. Por eso la danza de las tijeras pues es considerada una manifestación mágico-religiosa, estrechamente relacionada con la cosmovisión andina, y su dimensión espiritual constituye uno de los aspectos fundamentales de los danzantes de tijera. Bien, hablando, digamos, de un contexto ya histórico, esta obra pues ha sido escrita durante una época que en el Perú pues se vivía bastante fuerte, digamos, la desigualdad social y cultural, ¿no? Tenemos que recordar que en la época de los 60, 70, 80, pues era muy difícil, aceptar en Lima la cultura andina, menos su música o su danza. Y justamente Arguedas, pues, en la década del 60, pues nos muestra esta genial obra, ¿no? Bien, en ese sentido, pues, la cultura indígena era frecuentemente marginada, era considerada inferior frente a la cultura occidental, ¿no? José María Arguedas, pues, quien creció entre las comunidades quechuas, conoció profundamente sus costumbres. Escribió con el propósito de demostrar la riqueza espiritual, artística, humana del mundo andino. Este hermoso cuento, La agonía de Rasuniti, refleja una realidad en la que las tradiciones no son simples costumbres folclóricas, sino formas de comprender la existencia. La danza, la música, los rituales y la relación con la naturaleza constituyen elementos esenciales de la identidad de la comunidad. Bueno, colega, también uno de los aspectos más importantes de esta obra es la representación de la cosmovisión andina. En la cultura occidental, por ejemplo, la muerte suele entenderse de que es un final absoluto de la existencia, ¿no? Sin embargo, la visión, ¿no?, andina que presenta Arguedas, la muerte representa una transformación y una continuidad espiritual. Rasuniti comprende que su cuerpo dejará de existir, pero él sabe muy bien de que su espíritu, su conocimiento y su fuerza permanecerá vivo en otro danzante. Bueno, pues de esta manera de entender la vida demuestra una profunda armonía con el ser humano, con la naturaleza, con los espíritus protectores, con los antepasados y sobre todo con la comunidad, ¿no? Entonces la obra nos invita a que podamos valorar otras formas de comprender la existencia alejadas desde una visión exclusivamente material. Bien, el maestro Arguedas, Taita Arguedas, pues,
cuando crea esta obra, pues utiliza bastante el simbolismo de la danza, ¿no? En este caso, pues la danza constituye el eje principal de este hermoso relato, ¿no? Para Rasuniti, bailar no significa únicamente ejecutar movimientos coordinados, sino representa una forma de comunicación espiritual, una expresión artística, un compromiso con la comunidad, una herencia cultural, una responsabilidad transmitida de generación en generación. El danzante de tijera no solo domina la técnica artística, ¿no? También posee una preparación espiritual que le permite representar la fuerza de sus antepasados. Cada movimiento simboliza la conexión entre el hombre y el universo. También dentro de la obra de Taitarguedas, pues básicamente hay dos personajes muy importantes, ¿no? A ver si nos podría hablar de uno de los personajes. A ver, el personaje de Rasuniti, que es el principal personaje, nos representa la sabiduría acumulada durante toda la vida, ¿no? Aunque se encuentra agonizando, él se manifiesta no con desesperación, tranquilo. Acepta serenamente la muerte porque él entiende que ha cumplido con su misión, ¿no? Y muestra pues ciertas características como la serenidad, la sabiduría, la humildad, la fortaleza espiritual, el compromiso con su cultura, ¿no? A la vez, este personaje que nos transmite la idea que el verdadero legado de una persona no es la riqueza material, sino el conocimiento y los valores que dejan a las nuevas generaciones. Realmente un hermoso mensaje, ¿no?, que nos transmite Arguedas, ¿no? Como dice esta parte es muy importante, ¿no? Arguedas pues nos dice que la persona no solamente pues o tener, digamos, el verdadero legado no solamente está en la riqueza, ¿no?, sino en el conocimiento y los valores. Qué hermoso mensaje nos deja José María Arguedas. Bien, hablando del otro personaje también, claro, no más importante que el primero, es el aprendiz, ¿no?, el joven danzante, Atoxaico. Atoxaico pues simboliza la continuidad. No reemplaza simplemente a Rasuniti, ¿no?, como bailarín, sino representa el renacimiento de una tradición. El joven recibe la herencia artística y espiritual del maestro. Su presencia demuestra que la cultura no desaparece cuando una persona muere. Mientras existan nuevos portadores de la tradición, el patrimonio cultural continuará vivo. Eso es lo que representa, digamos, este hermoso personaje Atoxaico. También tenemos uno de los elementos más profundos del cuento, es la forma en que presenta la muerte. Arguedas rompe con la idea de que la muerte represente una derrota. En cambio, la muestra como culminación de una misión, la continuidad del espíritu, la renovación cultural, la transmisión del conocimiento, ¿no? En este caso, la muerte de Rasuniti no genera un vacío, sino una esperanza. Y su legado hasta ahora continúa vivo. Bien, y en cuanto, digamos, a lo que Arguedas, los temas que aborda Arguedas en este hermoso cuento, como es la agonía de Rasuniti, pues en realidad son bastantes temas, ¿no? O sea, aparentemente el cuento, la obra, pues es un poco corto, es cierto, pero en esa pequeña obra, pues nos da muchos, digamos, temas, nos hace ver Arguedas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la identidad cultural. También está dentro de esta obra, pues, la tradición, la herencia espiritual, la muerte, la continuidad de la vida, el arte como patrimonio, la comunidad, el respeto por los ancianos,
la relación con la naturaleza y la trascendencia del ser humano. Esos temas son los que nos transmite pues Tayta Arguedas en esta magnífica obra, Agonía de Racioniti. Bueno, pues, colega, la narración también nos promueve ciertos valores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la cultura, la solidaridad, perseverancia, la humildad, la responsabilidad, la identidad y el amor por las tradiciones y sobre todo el compromiso por la comunidad. Bien, nos hemos también un poco atrevido pues a hacer una crítica también de la obra La Agonía de Racioniti, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, literaria, pues la obra La Agonía de Racioniti pues constituye una de las mejores representaciones de la cultura andina y la narrativa peruana. José María Arguedas pues logra construir un relato breve pero profundamente significativo. Su primera fortaleza radica en presentar la cultura indígena desde su propia lógica y sensibilidad, sin reducirla a un conjunto de costumbres exóticas. Los personajes poseen una dimensión humana y espiritual que invita al lector a comprender la riqueza de un universo cultural frecuentemente invisibilizado. El manejo del simbolismo es uno de sus mayores aciertos de la obra. La danza de las tijeras deja de ser una simple manifestación artística para convertirse en una metáfora de continuidad de la vida y de la transmisión de la memoria colectiva. Asimismo, el contraste entre la fragilidad física del protagonista y la fortaleza de su espíritu otorga al relato una notable profundidad filosófica, ¿no? Bueno, también tenemos otro aspecto destacable, que es el estilo narrativo de Arguedas. Su prosa combina delicadas imágenes poéticas y una gran sensibilidad emocional. En este caso logra para el lector que experimente la serenidad, la trascendencia, ¿no?, que rodea la muerte de Racioniti. La incorporación de estos elementos propios del pensamiento andino enriquece la obra y la convierte en un puente entre distintas formas de poder comprender el mundo. En conjunto, la obra sobresale por su calidad literaria, su profundidad humana y su aporte a la valoración de la diversidad cultural del Perú. Más que un relato sobre la muerte de un hombre, es pues una celebración de la permanencia de una cultura que se mantiene viva gracias a quienes lo practican y lo transmiten. Bien, y bueno, también cuando queremos hacer también un poco de una reflexión, digamos, de la obra, pues cabe mencionar que esta obra, La Agonía de Racioniti, pues nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de nuestras raíces culturales. Ahora, en este mundo, sobre todo, donde la juventud pues consume bastante música electrónica, con contenidos, digamos, literarios paupérrimos, hasta degradantes, ¿no?, es necesario que nuestra juventud empiece a ver nuestra cultura con otros ojos, ¿no? Vuelvo a repetir, pues Arguedas nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces culturales, de reconocer que cada pueblo posee propias formas de entender la vida, la muerte y el sentido de la existencia. En una época marcada por la globalización y los cambios constantes, el cuento nos recuerda que el patrimonio cultural no solo se conserva en los monumentos o en los museos, ¿no?, sino que también en las personas que mantienen vivas las tradiciones
mediante el arte, la música, la danza y la memoria colectiva. Si bien es cierto, pues Arguedas siempre nos ha dado pues arte, ¿no? Él, aparte de ser investigador, antropólogo, etnólogo, pues era también artista, ¿no? Hay varios audios todavía grabados donde podemos apreciar pues su voz. Hay una canción, el Tambo Bambino, ¿no? Que en una conferencia pues lo canta a capela. Y aparte también libros, ¿no? Como hemos podido apreciar, digamos, en el inicio de la vida y obra de Arguedas, pues también él escribe cantos, sobre todo de la serranía, ¿no? De Ayacucho, lo que es Huancayo, lo que es también parte de Apurímac y más que todo Andahuaylas, ¿no? Bien, a ver qué más podemos A la hablar. vez también nos hace reflexionar de que, ¿no?, el verdadero legado de una persona no depende de sus bienes materiales, ¿no?, sino del conocimiento, de los valores y del ejemplo que nos deja las generaciones futuras, ¿no? Además, Racioniti comprende que su misión no termina con su muerte, ¿no?, porque ha preparado a otros danzantes, ¿para qué? Para poder continuar el camino. Y esa actitud transmite una profunda lección sobre la responsabilidad de poder compartir lo aprendido y contribuir el bienestar de la comunidad. Claro, y así mismo también el relato pues nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? En la cosmovisión andina, el ser humano no domina el entorno, sino que forma parte de él. Los animales, los ríos, las montañas y los espíritus tienen un lugar dentro del equilibrio del universo. Esta visión resulta especialmente valiosa en la actualidad, cuando el cuidado del medio ambiente constituye un desafío global. Finalmente, pues, el cuento nos recuerda que la diversidad cultural es una riqueza. Conocer, respetar las distintas formas de pensar y vivir fortalece la convivencia y permite construir una sociedad más inclusiva y consciente de su historia. Bueno, llegamos a la parte final de que cada obra siempre nos emite un mensaje, ¿no? Entonces, el mensaje principal de la agonía de Rasuniti es que la verdadera inmortalidad se alcanza cuando los conocimientos, las tradiciones y los valores se transmiten de generación en generación. La muerte física no representa el final de una persona. Si su legado continúa vivo en quienes aprenden de ella y se mantienen viva la herencia cultural. Arguedas también, ¿qué nos enseña? Que las expresiones artísticas, como la danza de las tijeras, son mucho más que manifestaciones estéticas. Constituyen formas de preservar la identidad, fortalecer el sentido de pertenencia, transmitir la memoria de un pueblo, ¿no? En este caso, la obra nos invita a valorar las culturas originarias con el mismo respeto de cualquier otra tradición y a poder reconocer que la diversidad cultural es un patrimonio, ¿no?, invaluable para el Perú y para toda la humanidad. Bueno, ese es un mensaje muy importante para que los jóvenes, pues, aquí en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, pues tenemos diversidad de culturas. Esa es la interculturalidad que nos enseña a poder convivir y respetarnos entre nosotros. Muchas gracias, doctor. Ese ha sido el comentario de la obra. Gracias, doctor Roosevelt, doctora Mari Carrizales, por este fabuloso comentario sobre la obra de La agonía de Rasuniti. El título ya nos deja en la imaginación la agonía, la muerte de un danzante, ¿no? Como lo han podido también observar en el video los que han estado atentos.
Y precisamente la obra empieza de esa forma, ¿no? Que se está vistiendo el danzante y la esposa le pregunta: esposo, ¿te despides? Pregunta a la mujer respetuosamente desde el umbral. El corazón avisa, mujer, llamen al Lurucha y a don Pascual, que vayan ellas, corriendo las dos muchachas. Bueno, Guamaní está hablando, ¿no? El Guamani está hablando, ¿no? ¿Quién es el Guamani? El alma. Es el espíritu de la montaña, ¿no? Y, o sea, las creencias se compenetra con el entorno, el sujeto y el objeto conversan, se puede decir, ¿no? Tanto el sujeto y el objeto se relacionan, no de manera vertical como el sujeto estudia el objeto de la investigación, ¿no? En este caso, ambos conversan, sujeto y objeto. Bien, también hablar de Argueda es amplio, porque realmente Argueda, no hay otro escritor en el Perú que haya superado a Arguedas en el tema indigenista, en el tema del idioma, porque él ha mostrado una resistencia cultural, porque a él le bastaba no aprender el idioma, porque él viene de un padre que es abogado, ¿no? José María Arguedas. Queda huérfano y bueno, se cría con la madrastra lo maltrata y él va a encontrar abrigo, cariño y amor en los quechuas, en las familias quechuablantes, y es donde va a aprender. Y cuando sale a Ica, José María Arguedas, pues va a estudiar en un colegio de Ica y va a sacar los 20 y el director va a pensar: como serranito le están regalando la nota a José María Arguedas. Y él dice en su testimonio en San Marcos, ahí está el testimonio vivo de José María Arguedas en grabaciones audio y video: tuve que sacar los 20 como buen serrano para demostrar que no me están regalando, y sacó otra vez los 20. Entonces Arguedas ha demostrado también el nivel académico de los provincianos, no solamente andino, también amazónico, porque José María Arguedas ha amado mucho a la Amazonía. Uno de los cantos, ya que estamos hablando de la danza, de la música, Lorochay, por ejemplo, el canto de Lorochay, Lorito de las montañas. La montaña es la selva, pues, donde José María Arguedas no le alcanzó la vida para llegar, pero sí se juntó con un amazónico, escritor de Zaposoa, San Martín, frontera con Loreto, Francisco Izquierdo Ríos, quien publicó cuentos andinos y amazónicos, recuperando los cuentos peruanos. Asimismo, esta obra de Razuñiti, pues, nos habla sobre la vida y lo que va a trascender la memoria del danzante. El 2010, el 16 de noviembre de 2010, esta danza de las tijeras ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial, ¿no?, de la humanidad. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que sea reconocida esta danza, que refleja en esta obra la agonía de Razuñiti, para que sea reconocida a nivel internacional como patrimonio inmaterial de la humanidad? Muy bien, voy a hacerle una pregunta. A ver, estimados colegas, ¿cuál ha sido el propósito de José María Arguedas en escribir esta obra, La agonía de Razuñiti? ¿Está dirigida hacia el público o hacia los expositores? Expositores. Ah, ya. Bien, en realidad José María Arguedas, pues, con esta obra, pues, nos da a conocer sobre todo la continuidad de la vida, ¿no? O sea, en realidad son varios aspectos, pero el digamos, aspecto más importante, pues, es la continuidad de la vida, ¿no? Decir que, bueno, con él no muere la cultura, sino que hay otro nuevo, como este caso Atoxaico, ¿no?, que es digamos, el aprendiz, el danzarín aprendiz, pues, que va a heredar, ¿no? Va a heredar, digamos, todo el arte, ¿no? Y no solamente el arte, sino también, digamos, la parte de lo que es
la parte espiritual también, ¿no? Entonces, ese creo que es el mensaje más importante que nos deja José María Arguedas, ¿no? La trascendencia, ¿no? La vida después de la muerte, ¿no? Entonces representa en este caso a través de este danzante, ¿no? Para que, para que pueda seguir heredando nuestra riqueza cultural, ¿no? Eso es lo que Arguedas trata de que nosotros podamos seguir practicando, ¿no? De que no solamente con la danza, sino pues de repente con la música, con diversas artes que podemos apreciar, ¿no? Entonces, a Arguedas pues le gustaba bastante toda la parte del arte, ¿no? La música, como ya lo mencionaron, iba a espectar pues a esos lugares en Lima, ¿no? A grupos que se presentaban. Entonces, ¿cómo apreciaba la parte musical, ¿no? La parte dancística? Porque él ha convivido en ese ambiente en las festividades, ¿no? Como en cada lugar que él se transportaba o trabajaba, ¿no? Entonces él pues apreciaba, ¿no? Y convivía con la cultura viva, ¿no? Muy bien, cierto. Arguedas lo que busca con esta obra es reivindicar la memoria de los pueblos indígenas, andinos, a través de la agonía de Rasuñiti, el valor del danzante, que no muere con la música, sino que va a mutar su espíritu a las generaciones, ¿no? Frente al modernismo, que de repente hoy día, por ejemplo, acá en la sala hay estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali y también estudiantes de nuestra Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Según el relato y el comentario vuestro, seguro que han aprendido algo más sobre la cosmovisión andina, ¿no? Que no muere con la muerte física, sino continúa el lado espiritual. Eso no se escucha en las urbes, en las ciudades. Y como decía María Carrizales, cierto, Arguedas se preocupaba por la música, incluso pagaba Arguedas su bolsillo para llegar a estos grupos musicales a Lima, para que puedan mostrar a la modernidad que en el Perú profundo también hay música y se hace buena música, ¿no? A las peñas, por ejemplo, donde él se reunía con otros escritores y él los llevaba a estos grupos musicales. Y ese amor y ese cariño que tenía hacia el hombre andino, que realmente era discriminado en aquellas épocas, ¿no? Muy bien, vamos a dejar la participación al público. Pueden levantar su manito para opinar, comentar o preguntar sobre la obra de Rasuñiti. Muy bien, tenemos a Maribel. Tiene el espacio, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero quiero felicitar a través de este espacio a mis dos hermanos, al doctor, y es un honor que sí, tenerlo como compañero, hermano, colega, el doctor Roosevelt, y también un honor tener a la doctora Mari Carrizales. ¿Me copié? Disculpa. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Gracias, doctora. Un honor encontrarnos, hermanos, hermanas, compañeros, colegas, en este espacio educativo. Y agradecer las palabras de la doctora Mari y del doctor Roosevelt. Sí, pues efectivamente, como dijo la doctora Mari, este cuento no solamente pues habla de que el hombre, como se acostumbra a ver en el conocimiento occidental, ¿no? Que el hombre es el centro. En este cuento, ¿no? El mundo indígena es el centro. En este cuento, este mundo indígena es el centro, pero no como folclore, no como atraso, no como superstición, sino como una forma completa de vivir, conocer, sentir, morir y continuar existiendo.
Este cuento por eso es muy importante para todos nosotros porque nos permite reflexionar. Por ejemplo, por un lado no se debe entender que en la historia de Rasuniti, donde muy bien lo explicó la doctora Mari, se muere, ¿no? El lobo Rasuniti se muere, pero este Rasuniti representa pues ese sabio, ¿no? El sabio que en todo su concepto sabio, no alguien que lo utilizamos de discurso o lo usamos para la fotografía un ratito, no, sino aquí Rasuniti es el sabio, es el portador, ¿no? De la memoria. Él es ese cuerpo ritual, él es la representación de esa tradición que pasa de una generación a otra, ¿no? Porque en el cuento Rasuniti sabe que se va a morir, ¿no? Por el sonido especial de la cascada, ¿no? Que ella escucha, ¿no? Y se prepara para cumplir un ritual de transmisión hacia su discípulo Atoxaico, ¿no? Y el Wamani, ¿no? El espíritu de la montaña, parece asociado al cóndor. Finalmente, la fuerza, ¿no? Pasa al aprendiz. Por eso la hija menor de Rasuniti afirma que no ha muerto, sino que sigue bailando en otro cuerpo. Por eso para mí Rasuniti representa a ese abuelo, a ese sabio. No al abuelo porque es viejo, sino abuelo porque es sabio, ¿no? Al maestro, al curandero, al danzante, al narrador, ¿no? Y al portador de la memoria del pueblo. Para nosotros que somos maestros originarios, ¿no? Descendientes de padres originarios, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Una persona mayor no es solo alguien de edad avanzada, ¿no? Es quien guarda conocimiento, es quien guarda la disciplina, atesora la espiritualidad, la lengua, el territorio y las prácticas culturales. Por eso, cuando Rasuniti danza en su agonía, no está haciendo un espectáculo, no está haciendo un folclore, está entregando su última enseñanza, ¿no? Porque su cuerpo se debilita, pero su cultura se fortalece, que no, finalmente termina danzando en otro. Atoxaico, que es el discípulo que representa esta nueva generación indígena, yo siento que representa a nuestros estudiantes, a nosotros, porque Atoxaico es ese niño, ese joven, ese aprendiz que observa, que tiene sed de aprender, sed de recuperarse, sed de reencontrarse con lo suyo frente a tanto colonialismo, frente a tanta educación colonial, ¿no? Entonces tiene esta sed. El Atoxaico es ese estudiante, es esa Mari Carrizales, ese Benjamín que recibe, respeta, escucha, ¿no? Pero con responsabilidad de continuar en esta tradición. Porque si nosotros no continuamos en esta tradición, ¿quién, hermanos? Para nosotros esto significa que el conocimiento no siempre se transmite por libros, sino por la práctica, por la observación, por la convivencia, por ese intercambio de palabras respetuoso que a veces tenemos con el mayor, con el adulto, con el anciano. En el cuento, ¿no? El discípulo no reemplaza al maestro por ambición, sino que recibe una transmisión cultural, una misión, ¿no? Para seguir expandiendo. Cuando hablamos acá del espíritu de la montaña, por ejemplo, en la historia, ¿no? También hay una parte donde se habla del Wamani, ¿no? Esta montaña que representa la relación viva con el territorio, ¿no? En muchas cosmovisiones indígenas, ¿no? En mucha epistemología indígena, me atrevo a decir, la montaña, el río, el monte, la laguna, el viento o los animales no son objetos muertos, son presencias con fuerza, tienen memoria, tienen autoridad espiritual, ¿no? Y en el caso de las danzas de las tijeras, el danzante establece esa relación estrecha con estas entidades sagradas. Obviamente para la colonialidad, para el colonialismo, la tierra no es un ser vivo, hay que explotarla, hay que lapidarla, ¿no? Para satisfacer mis necesidades. Sin embargo, en este cuento, nosotros formamos parte de la tierra. Y sobre todo en esta parte es que habla precisamente de la cosmovisión
andina, ¿no? De la epistemología andina, y cómo la Pachamama y los sapos otorgan fuerza al hombre, ¿no? Le dan fuerza para efectivamente ejercer esta danza. Esta fuerza espiritual que acompaña el tránsito entre la vida y la muerte. Yo por eso siento que es el cóndor, ¿no? Entonces no aparece como como un simple animal, sino como una presencia del mundo sagrado. El cóndor puede entenderse, queridos hermanos, compañeros, estudiantes, como un mensajero, un protector, ¿no? O una señal de que el danzante, el que está viviendo la agonía, no está solo, sino que está acompañado por otras fuerzas, ¿no? Dejando de lado, queridos hermanos, la idea de un cielo y de un infierno en este episodio. Por otro lado, la esposa y las hijas, ¿qué representan? La familia como guardiana de la memoria, ¿no? Ellas no son personajes secundarios en importancia, no. En el cuento son testigos del ritual, acompañan el dolor y reconocen que lo que está ocurriendo no es solo una muerte física, para nada, sino es parte de un proceso de continuidad cultural. Por eso la hija menor dice, Rasuniti sigue bailando. Expresa con esas palabras una comprensión profunda, ¿no? De que el sabio no desaparece, no se muere y se va a un paraíso, no. Simplemente sigue vivo en otro cuerpo. Por otro lado, también se percibe, ¿no?, a los músicos, el arpista, ¿no?, que en conjunto representan eso, una fuerza colectiva de la cultura, ¿no? Porque el danzante no actúa solo, la música sostiene su cuerpo, ¿no?, ordena el ritual y convoca a la comunidad. En este contexto, la danza de las tijeras se realiza con cuadrillas, conformadas por danzantes, ¿no? Entonces, la música, mis queridos hermanos, y acá lo que dice el doctor Roosevelt, ¿qué consumimos? ¿Qué música estamos consumiendo? Porque aquí la música ya no es algo decorativo, algo para pasar el rato, no, sino que forma parte de una ceremonia, ¿no?, de la construcción de una persona. Es decir, que las personas nos construimos, nos hermanamos con la tierra a partir de lo que consumimos a través de los oídos. Entonces acá se puede observar, ¿no? Por otro lado, también podría yo opinar, si todavía tengo tiempo, la comunidad que observa, hermanos, representa al pueblo, representa al testigo, ¿no?, para pasarla. Entonces, y esto nos genera en nosotros, queridos hermanos, y hoy que estamos pues celebrando las fiestas patrias, queridos hermanos, nunca olvidar que cuando se logró la independencia del Perú, en la que otorgaron su vida millones y millones de población originaria que lucharon, que también fueron avasallados, nunca se le ha devuelto la tierra al originario. En ese sentido, que nos sirva este cuento para reflexionar y poder devolver, pero tal vez ya no como terrenos, pero sí recuperando lo que nuestros padres, lo que nos han dejado, lo que nos han enseñado, con la práctica. Yo creo que haríamos honor no solo al cuento, sino también a Arguedas, y sobre todo acompañados de dos hermanos que muy bien han explicado y en algún momento han hecho sentir cómo esta agonía de Rasuniti todavía está presente, ¿no? Y va a depender de nosotros que siga agonizando. De verdad va a depender de nosotros que siga agonizando. O si ya no va a agonizar y vamos a regresar y seremos millones, como lo dijo Tupac Amaru. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, hermanos. Gracias, estudiantes. Gracias, organizadores. Gracias, doctora, por las hermosas palabras.
Bien, siempre Maribel con la reflexión de la cosmovisión indígena y sí, pues rescatamos dos palabras que dijo. Primero, en el mundo andino no hay objetos, todos son sujetos de vida, ¿no? La conversación de, del indígena andino con los sapos, los cerros y con el agua, con las plantas. Y ahora, ¿por qué existe objeto? La gran pregunta de muchos estudiantes que están acá en esta sala. ¿Por qué es el pensamiento aristotélico? Donde clasificó Aristóteles los seres vivos, los seres no vivos o seres bióticos y abióticos. Es un pensamiento aristotélico occidental traído por los españoles que hasta la fecha se sigue enseñando en las escuelas de esta forma, pero sin embargo queremos no contaminar el ambiente, y es precisamente esta agonía de Razuñiti que nos hace reflexionar sobre esta conversación de esta danza de manera ritual. Y otro también, la memoria de tradiciones orales, ¿no? En realidad, para hacer un ritual, para hacer una danza que acompaña, es toda una ceremonia de tradiciones orales. Y esas tradiciones orales no es como cualquier que fallece y ya lo llevamos y lo enterramos, sino hay todo un ritual y una sabiduría que va a permanecer de generación en generación, porque la misma tradición oral obliga a los pueblos originarios de transmitir su información de generación en generación. Hay una fuerza cósmica, hay una fuerza milenaria y una fuerza que les impulsa a continuar. Muy bien, hay otra levantando la manito. Samara, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Primeramente, felicitar a la doctora Marica Husar, al doctor también, quien acompañó a doctora Mari. Cómo es que a través de esta obra, pues este cuento, nos toca esa fibra más profunda, ¿no? La hebra humana que muchas veces perdemos. Y no solo eso, sino la identidad, como Razuñiti no muere, sino que hace pues una coreografía sagrada, un vínculo de unión entre lo material y lo inmaterial, entre lo físico y lo espiritual, y rodeado a ese símbolo de familiar, ¿no? Donde se nutre de su propio acompañamiento. Vemos ahí a su esposa, no es que le diga, no vas a hacer o qué estás pensando, no, sino que demuestra realmente respeto hacia su memoria, respeto a la costumbre que se tiene y que ahora en la actualidad lo estamos perdiendo. Esta obra pues nos enseña que nosotros somos parte de una cadena que nunca debe romperse. Nosotros no solo sentirnos orgullosos de quienes somos y de nuestra identidad, sino también al irnos poder dejar eso en quien nos trascienden, nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos, hacer que ellos también se sientan orgullosos de quienes son. Además, no olvidemos cada día la música, las costumbres se están aliginando, es decir, se están modificando tan grandemente que hace que los jóvenes a veces corten este hilo sensible de pasar una transmisión a otra y a adoptar quizás otras costumbres, otras culturas. Por eso realmente te felicito también a este gran proyecto que hace posible que nosotros traigamos a la luz esos relatos que están allí para enseñarnos, para decirnos que nosotros como docentes en nuestras aulas también tenemos eso, ¿no? Esta joya de Arguedas cargada de mucha humanidad, cargada de mucho contenido. También nosotros como docentes debemos llevar, no solo decir, ¿no? Muchas veces coge tal libro, sino hacer que sienta a través de este libro. Y cómo no ver en nuestras aulas, pues, ese milagro de ver
Guamani cambiando vasija, nosotros de maestros trascendiendo también ese conocimiento y hacia el alumno y nuestros alumnos también, ¿no? Hacia lo que es su círculo familiar. Simplemente decir que nuestra labor como docentes y más docentes universitarios enfocados al intercultural es grande. Entonces debemos acompañar como ese músico arpista acompaña en ese último rito solemne de trascendencia de los cibus, de los sapos, así en cada momento con ese fervor en nuestras aulas. Decir que el arte de nuestros pueblos en sus diversas manifestaciones siempre tiene que tener esa chispa, ese espíritu de amor hacia lo nuestro, de ese latido vivo hacia nuestra identidad. Gracias. Muy bien, Samara. Ella también es parte del arte, de la música y entiende mejor la obra. Y como diría también, este es un baño cerebral prácticamente, esta obra, La agonía de Razuñiti, porque realmente hablan de la memoria, tradición, la costumbre es muy fuerte en los pueblos originarios y que muchas veces esto no se observa en las ciudades o se está olvidando ya, porque muchos de las ciudades son migrantes de las zonas rurales, como Lima o Huacholima es migrante, está lleno de migrantes de las provincias, ¿no? Muy bien, palabras finales del doctor Roosevelt y luego palabras finales de la doctora Mari Carrizales. Bien, muchas gracias. Nuevamente agradecer pues por este espacio cultural, doctor, sobre todo ese proyecto de responsabilidad social universitaria, ¿no? De la UNIA, como es la Casa Lectora, ¿no? Es muy necesario estos espacios culturales donde uno pueda conocer las diferentes obras que tenemos acá, de nuestros autores acá en Perú. No es necesario tal vez buscar, digamos, autores de afuera, cuando tenemos pues bastante riqueza, digamos, literaria acá en nuestro país. Bien, agradecer a todo el equipo y muchas gracias por esta invitación. Bueno, agradeciendo siempre por la invitación, doctor Benjamín, por este espacio que nos ha cedido y bueno, pues me queda invitar a los jóvenes a que podamos seguir practicando, ¿no? Para poder transmitir nuestra herencia de nuestros ancestros que nos han dejado. No solamente de repente en esta danza de las tijeras, sino también tenemos en cada región una diversidad cultural, ¿no? Entonces, tiene una gran importancia lo que el Taita Arguedas nos menciona, de que debemos de seguir conservando nuestras tradiciones, ¿no? Que es nuestra identidad. Finalmente nosotros nos identificamos con estas danzas, con la música, con el arte, ¿no? Que también la doctora Samara lo ha mencionado. Entonces invito a estos jóvenes también a que puedan aprender, ¿no? O leer, ¿no? A través de muchos autores nacionales que tenemos, que nos enseñan a poder seguir practicando el legado de nuestros ancestros. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, doctora Carrizales, gracias, doctor Roosevelt, gracias, estimados estudiantes, colegas. Realmente de acá debe salir los futuros José María Arguedas, de nuestros estudiantes y maestros. Pues muchos se preguntarán, muchas obras andinas nomás están leyendo toda esta casa lectora. Es que la Amazonía está virgen en la literatura y es el trabajo ya para los estudiantes que están acá en esta parte de la Amazonía. Muy bien, Maribel está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Disculpen que repita lo que está prohibido, no sé cómo es el protocolo. Pero en vista a lo que acaba de escribir una estudiante, ¿no? Esto sí existe discriminación. Mis estudiantes no quieren decir de dónde son, porque sí existe discriminación. Hemos visto la pérdida del compañero Delcio Chino, que murió
Hermanos, él falleció, él era un egresado, un profesional indígena del pueblo quichua. Y sí, no se les da el trato que corresponde. Y sí, dicen, hay un estudiante que está diciendo, tengo miedo de decir que soy de un pueblo originario, porque en la universidad no le estamos dotando de las herramientas. Lo que dijeron, esas herramientas humanas, esa hebra humana, ese componente humano para que ellos puedan explayarse, exponer, porque sí estamos en agonía. Instituciones bilingües en las que, por ejemplo, en la frontera, eran polidocentes, hoy son multigrado. Donde habían polidocentes, son unidocentes. Cada vez hay menos instituciones educativas bilingües. Y con ello, ¿qué se empodera? ¿Qué crece? Las instituciones monolingües. En la UNIA, muy pocos sí dicen, yo soy de tal, pero quiero aprender a usar mi lengua. Y no estamos generando esos espacios. Yo creo que a partir de este cuento que permite reflexionar, seamos esa práctica, no solamente el discurso de seguir copiando modas, vestimenta, ideas coloniales, traídas de afuera, como el comunismo, la religión y muchos otros aspectos que impiden a nuestros estudiantes hablar y identificarse con lo que son. Y nosotros también identificarnos y encontrarnos con lo nuestro. Porque sí estamos en agonía, hermanos. Eso nada más, y muchas gracias por la oportunidad. Bien, gracias Maribel, siempre con tus participaciones acertadas. Realmente la agonía de las culturas amazónicas, podríamos llamar esta noche, que piden a esta sala y a muchos jóvenes pro cultura, pro lengua, pro indígena, porque realmente, así como Delcio Chino, que ha sido un egresado, la agonía de Delcio Chino por un compromiso social, así como Arguedas. Arguedas escribe principalmente por el compromiso social hacia lo que él ha conocido, lo que él ha vivido, lo que él conoce, que hay que darle la mano a los hermanos campesinos, indígenas, quechohablantes. Cuántos pueblos originarios se van quedando año tras año sin educación, ¿no? Y la UNIA tiene un espacio de unas cuantas becas para darle educación superior universitaria, pero no es suficiente, pero seguiremos haciendo esfuerzos para que los que ya están en la UNIA sigan fortaleciendo el tema de la identidad cultural, el tema cosmogónico de la cultura, el tema milenario de su cultura, ¿no? El tema sideral de la cultura. Muy bien, esto ha sido un espacio de Casa Lectora comentando sobre las obras literarias, en este caso la obra de Razuñiti se ha comentado. Muchas gracias, buenas noches a todos, nos veremos el viernes. Muy bien. Yajaur Kama. Pajarin Kama. Pajarin Kama. Osorpaki a pizza. Hayaya, colegas, hayaya.